Muy buenos días a todos y todas. En nombre de Acción Empresas, con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestro conversatorio sobre el nuevo marco de reportabilidad para el mercado financiero. Dada la importancia del avance normativo que tuvo la Comisión para el Mercado el pasado 12 de noviembre con la publicación de la norma de carácter general 461, decidimos dedicar esta tercera sesión de nuestro programa de negocios transparentes a un conversatorio abierto tanto a los participantes del programa como a todas las empresas socias de Acción. A continuación, compartiremos un saludo de Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresa. Hola, muy buenos días a todos y todas. Soy Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas, y quise grabarles este saludo virtual porque estamos muy contentos de poder articular este encuentro con Patricio Valenzuela, director general de Regulación de Conducta de Mercado de la CMF, a quien aprovecho de agradecer muy especialmente su disposición para compartir con nuestras empresas socias los principales alcances de la norma general 461 que acaba de publicar la Comisión y que, como todos saben, incluye a bancos, compañías de seguros, emisiones de valores de oferta pública, administradora general de fondos y bolsas de valores, a reportar en sus memorias financieras sus políticas, prácticas y metas en materias medioambientales, sociales y de gobernanza, que es lo que se denomina los criterios ASG. Estamos seguros que esta nueva normativa no solo llevará al sector privado nacional a alinearse a estos estándares internacionales en materia de reportabilidad en criterios ASG, los que son cada vez más relevantes tanto para los inversionistas, los consumidores, la sociedad civil, sino que además permitirá reforzar la importancia de incorporar la sostenibilidad en la estrategia de los negocios, entendiendo que el contexto actual exige que las empresas amplíen sus mapas de riesgo y gestión, midiendo variables más amplias, cambiantes e igualmente determinantes que las financieras. Así que espero que aprovechen la conversación y que reitero entonces los agradecimientos a la CMF y a Patricio en particular por aceptar nuestra invitación para la que las empresas de nuestra red que nos acompañan esta mañana comprendan a cabalidad qué demandará la norma 461 y también el aporte y crecimiento que ésta significará para sus organizaciones en materia de transparencia, de gestión de riesgos ASG y el desarrollo y fortalecimiento de una estrategia de negocios para hacer negocios que perduren en el tiempo y generen valor para todos sus grupos de interés. Así que muchísimas gracias a todos y todas y disfruten de esta jornada. Bueno, agradecemos a Marcela su saludo, quien de forma muy clara planteó la importancia que tiene esta normativa para nuestras empresas. Y como línea temática, ética y gobernanza, nos sumamos a la vez de agradecimientos a CMF y a Patricio en particular por estar con nosotros hoy. Patricio Valenzuela Conches, director general de Regulación de Conducta de Mercado, es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Ingresó a la ex Superintendencia de Valores y Seguros, actual CMF, en 1998 y asumió en 2016 como intendente de Regulación de Mercado de Valores, cargo que ejerció hasta la creación de la Dirección General de Regulación de Conducta en marzo de 2021. Durante su trayectoria laboral, ha colaborado en la elaboración y tramitación de distintas iniciativas legislativas y normativas tendientes a mejorar los gobiernos corporativos de las entidades de mercado de valores, protección a los inversionistas, entre otros, esta incluida. Ha liderado diversos proyectos de regulación y fiscalización de las entidades participantes del mercado de valores y ha sido contraparte técnica representando a la CMF ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y otras organizaciones internacionales. Patricio, es un honor para nosotros contar contigo hoy. Sabemos lo mucho que has trabajado tú y tu equipo por este proyecto en particular y nos complace el poder escuchar lo que tengas para compartirnos. Así que tras esta presentación que nos va a dar Patricio, tendremos un espacio de preguntas y respuestas y te cedemos la palabra, Patricio. Es tuya. Muchas gracias, Marcela. No, por favor, es un verdadero gusto poder apoyarla en esta iniciativa. Preparamos un pequeño PPT para introducir un poco el tema sin prejuicio que, como dice Marcela, podamos después conversar y aclarar todas las inquietudes que puedan tener.
Bueno, yo creo que varios de los que estamos acá sabemos que a nivel internacional han surgido, al menos desde el año 97, diversos estándares que de alguna u otra manera guían o tienen por objeto guiar y al mismo tiempo incentivar a las empresas a que entreguen información ESG. ¿Ya? Yo diría que una de las primeras fue la iniciativa de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que se llama la Iniciativa de Reporte Global o Pacto Global. Y después empezaron a surgir otros que los quise mencionar aquí solamente para ir graficando, que respecto de los inversionistas están los principios de inversión responsable, está SASB, la Iniciativa de Reporte Integrado, TCFD, y finalmente la Fundación IFRS, que de alguna u otra manera muestran la necesidad y al mismo tiempo que coexisten distintos estándares que apuntan a grupos de interés diversos. ¿Ya? Lo segundo que quería graficar, que yo creo que varios de ustedes también lo conocen, es cómo han ido aumentando con el paso de los años la cantidad de inversionistas que se hacen parte o que empiezan a seguir los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas. ¿Ya? Y ahí de alguna manera en esta gráfica se ve la evolución tanto en número de signatarios como en activos administrados. ¿Ya? Y efectivamente uno ve que es una línea que muestra una tendencia que va hacia el alza y cada vez más con una pendiente más elevada. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque al haber un número creciente de inversionistas, tanto a nivel local como internacional, que requieren contar con la información, ¿ya? Ya sea porque ellos mismos adhieren a los principios de inversión responsable o porque el regulador de alguna manera se los exige, ¿ya? Van generando una complicación práctica que es, oye, ¿cómo puedo cumplir yo mis propios estándares, mis políticas de inversión, si no tengo un único estándar o me reportan en diversos estándares? ¿Ya? Entonces, quería mencionar que a nivel local, por ejemplo, está, que grafica esta necesidad del inversionista de poder contar con esta información, la norma de la Superintendencia de Pensiones, que es la norma de carácter general número 276, que de alguna manera le está exigiendo a los administradores de fondos de pensiones que incorporen estos factores de riesgo climático u otros en sus políticas de inversión y gestión de riesgos. ¿Ya? En el caso a nivel internacional, BlackRock ha sido uno de los que más formalmente, al menos públicamente, ¿cierto?, lo ha dicho, que también está considerando factores ESG en sus políticas de inversión y reconoce de alguna u otra manera a SASB y TCFD como un estándar que considera útil para sus decisiones de inversión. Entonces, si uno observa, solamente con estos ejemplos, y hay varios como estos, uno grafica la necesidad que tiene el inversionista de contar con esta información. ¿Ya? Y como les contaba en la diapositiva anterior, hay diversos estándares hoy día. Están los de la Naciones Unidas, está la Iniciativa de Reporte Integrado, SASB, TCFD, la Fundación IFRS, que de alguna manera ahora se están uniendo, ¿cierto?, lo que fue Value Reporting con ahora ISSB, pero siguen habiendo estándares que todavía pueden dificultar a la empresa que tiene que reportar respecto a cuál es el que debe seguir, y por otro al inversionista, que le entregan en diversos estándares, y por lo tanto no es tan simple comparar a las empresas. ¿Ya? A nivel internacional, si uno observa qué es lo que han hecho otros reguladores, solo por mencionar algunos porque entendí que la idea era enfocarse más bien en las preguntas que tuvieron ustedes, pero solamente para graficar, está el caso de Australia, Canadá, Estados Unidos, que Estados Unidos con menos fuerza que en otras jurisdicciones, pero en estas tres jurisdicciones se han estado generando desde el 2018 y hasta la fecha diversas guías, recomendaciones, exigencias de información que de alguna manera apuntan a que las empresas entreguen más información respecto al cambio climático, más información respecto a la adopción de estándares TCFD u otros que tengan que ver con temas sociales, de derechos humanos o ambientales. ¿Ya? Ahí están, se los dejo después, en la presentación la puede compartir Marcela sin ningún problema. ¿Ya? Se las dejo por si las quieren ver, pero esto también está plasmado en el informe normativo que generamos con motivo de la norma que les vamos a contar a continuación. ¿Ya? Lo mismo en el caso de Europa y de vecinos nuestros. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de España y Reino Unido, también han estado avanzando desde el 2018 a la fecha, incluso un poco antes, ¿ya? Con recomendaciones de este tipo. Y en el caso de Perú, con un modelo un poco distinto al que se observa a nivel internacional, pero también profundizando en las exigencias de información que le establecen a las empresas en materia ambiental, social y de derechos humanos.
¿ya? Como les digo, estos son solamente ejemplos para que uno vea que, por una parte, los inversionistas requieren la información, por otra, hay estándares que tratan de promover la entrega de información y al mismo tiempo facilitar el proceso de reportabilidad. Y por otra, están los distintos reguladores a nivel mundial que están avanzando en esa misma línea, ¿ya? Entonces hay varias fuerzas que van llevándonos a la misma conclusión, y que es que los inversionistas deben contar con información ESG, y que esa información es útil para tomar decisiones de inversión, más aún en los tiempos actuales. Entonces, con ese contexto, a nivel local, ¿qué es lo que tratamos de hacer como comisión? A partir del 2010 más o menos, pero hacia el 2012 se materializa con una norma que se conoció como la norma de carácter general 341, tomamos la decisión de avanzar en materia de difusión en relación a los gobiernos corporativos, ¿ya? Y lo que se hizo fue, en esa primera normativa, obligar a las empresas a que tuvieran que difundir cuáles eran las prácticas de gobierno corporativo que estaban adoptando, ¿ya? De un conjunto de prácticas que se levantaron a nivel internacional y que quedaron plasmadas en una normativa. Después, hacia el 2013 más o menos, al año siguiente de haber emitido la norma, empezamos a trabajar, perdón, ahí veo que hay un typo, pero es porque lamentablemente en el computador de la casa tengo configurado todos mis programas en idioma inglés, y me corrige de repente, entonces en este caso se perfecciona la normativa hacia el 2013-2015 aproximadamente, donde tratamos de ahondar en temas de gobierno corporativo y se profundiza también, pero más bien tímidamente, en la entrega de información ESG, ¿ya? En aquella época no era tan claro que esto era una tendencia a nivel mundial, ni que era realmente una necesidad para el inversionista. Pero ya hacia el 2015, es decir, nosotros empezamos a trabajar en el 2013, pero ya hacia el 2015 ya efectivamente varios inversionistas y varias ONG habían tomado contacto con nosotros para ver la posibilidad de ahondar en estas materias, ¿ya? Lamentablemente, como en aquella época se estaba cerrando el proceso de elaboración normativa, no se pudo incorporar tanta temática ESG, pero sí se profundizó en gobierno corporativo y se dieron, como le digo, algunos avances tímidos en materia social principalmente, que tenía que ver con diversidad e inclusión, brecha salarial, ese tipo de cosas en materia de género, ¿ya? Pero después de emitir la normativa hacia el 2015, y como ya venía esta tendencia fuerte, tanto a nivel local como a nivel internacional, seguimos trabajando en una modificación normativa, ¿ya? Que hacia el 2018 ya empezamos a comunicar formalmente al mercado, y entre el 2019 y el 2021 se sometieron varias veces a consulta pública, ¿ya? Fue un proceso bastante participativo, que básicamente involucró a una serie de actores. Yo creo que muchos de los que están presentes también participaron del proceso consultivo, ¿ya? Fueron al menos 100 participantes del mundo académico, de estudios de abogados, emisores, AFP, inversionistas, aseguradoras u otras ONG, las mismas empresas, ¿ya? Y fue bastante productivo, porque se logró, yo creo, llegar a una propuesta normativa que es la que emitimos en noviembre de este año, que es la que nos convoca, y que yo creo que quedó en términos bastante razonables, dado que refleja bastante de la discusión que se dio en el proceso consultivo, ¿ya? Pero lo importante, y entrando ya de lleno a lo que es la norma 461, ¿ya? Básicamente esta nueva normativa que emitimos en noviembre, ¿ya? Es una norma que está principalmente dirigida a lo que se denomina emisores de valores de oferta pública, ¿ya? Y por lo tanto que son las empresas que están inscritas en el registro de valores que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Este tipo de empresas, junto a sus estados financieros, tienen la obligación de remitir una memoria anual, ¿ya? Y siempre se ha entendido que esta memoria anual, que además deben mandar las sociedades anónimas a sus socios, ¿ya? Esta memoria anual es la misma, pero que se exige a los emisores de valores, y por lo tanto para el público inversionista, no solo para los accionistas, ¿ya? Se ha entendido que es información esencial para un inversionista, que es una rendición de cuentas respecto al ejercicio anterior, que realiza la empresa al socio, pero también al público en general, y que también incluye una serie de definiciones que adopta la empresa para los próximos años. Y por lo tanto, de alguna manera, si bien es una rendición de cuentas,
también entrega información respecto a qué es lo que se espera que ocurra en los próximos años y cómo la empresa está tratando de enfrentar ese desafío, ¿ya? Fue en ese contexto, en virtud de esta normativa, de esa memoria anual, que la norma 461 lo que hace es tratar de fusionar, decir, sabes que esta memoria anual es útil hoy día, pero hay otro tipo de reportes que son igualmente útiles, como los reportes de sostenibilidad, los reportes integrados. Entonces lo que hicimos fue tomar ese documento que parecía ser la vía más idónea para este efecto y reestructuramos esa memoria y le dimos un foco más bien tipo reporte de sostenibilidad o reporte integrado, ¿ya? Y al mismo tiempo se deroga la norma 385, ya les voy a explicar con algunas salvedades, ¿cierto? Porque tiene una transitoriedad, ¿ya? Para efectos de traspasar lo que son las políticas y prácticas de gobierno corporativo de la norma 385 a la memoria anual. Ya no en un formato de cuestionario, sino que como un relato circunstanciado, si quieren, de las prácticas que adopta la empresa para la materia específica que viene contenida en la memoria, ¿ya? Y finalmente esta norma, además, aprovecha de precisar a quienes le rige esta memoria, porque, como les cuento, esta es una norma, la norma 30, que es la que se modifica con la norma 461, que es la que contiene la memoria anual, es una norma que está dirigida a emisores de valores de oferta pública. Entonces, a veces no es claro si le regía a otro tipo de sociedades. Y en esta norma lo que estamos haciendo es aprovechando de modificar las normas de otras entidades para precisar si les rige o no les rige el contenido. Entonces, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas especiales, se precisa que tienen que mandar la memoria anual conforme a la 30, pero se les exime, por regla general, pero hay que ver bien, ¿cierto?, el tipo de sociedad anónima para efectos de ver si se le exime o no, pero en algunos casos se les exime de el envío de los índices por industria de SASB, por ejemplo, en el caso de las AGFs, que no es necesario que lo manden, en el caso de las bolsas tampoco, ¿ya? Y también se precisa que en el caso de las entidades informantes, con excepción de las empresas públicas, el contenido de la memoria es opcional y por lo tanto la entidad informante puede o no reportar conforme a esta nueva memoria o puede seguir reportando conforme a su propio contenido o al estándar que ella quiera adoptar. En el caso de empresas públicas se precisa que al igual que las sociedades anónimas especiales tiene que cumplir con la memoria la 30, pero también se le exime de lo que es el cumplimiento de los ratios por industria, ¿ya? Entendiendo que lo puede hacer igual, no es que se le impida, sino que no está obligada a hacerlo en virtud de esta normativa, ¿ya? Entonces, esta norma básicamente, eso es lo que hace, ¿ya? ¿Cuál fue el objetivo? Como les contaba, básicamente responder a las actuales necesidades de los inversionistas, ¿ya? Y por lo tanto que en esa memoria venga contenido, cómo la empresa, cómo el directorio está incorporando las temáticas ambientales y sociales en su gobierno corporativo, ¿ya? Y cuáles son las definiciones estratégicas que está adoptando al efecto, ¿ya? En segundo término, se quiere que mediante la explicitación de las prácticas de gobierno corporativo y las políticas que adopta la empresa, se señale cuán robusto, o el inversionista pueda saber cuán robusto es ese gobierno corporativo, ¿ya? También cómo podrían impactar los riesgos ambientales y sociales a la empresa y cómo la misma empresa está impactando a su entorno en los aspectos sociales y ambientales, ¿ya? Aquí yo estoy poniendo la S y hago expresión a lo social, pero entendemos, y así quedó en la norma, que derechos humanos y social podrían ser una sola gran cosa. De hay quienes sostienen que lo social está inserto en los derechos humanos y hay quienes sostienen que es a la inversa. Como nosotros más bien somos un órgano técnico que tratamos de no tener una visión política sobre una materia, a pesar de que cada uno de nosotros, personas que trabajamos en la comisión, la tenemos, ¿cierto? Pero como organismo técnico, en realidad tratamos de abstraernos de esa discusión más bien política o de creencias y tratamos de mantener lo social y los derechos humanos sin ánimo de entrar a resolver nada ni pronunciarnos sobre la materia, pero entendiendo que ambas materias, siendo una sola o dos distintas, son relevantes para efectos de lo que estamos conversando, ¿ya? También, ¿cuáles son las oportunidades que presentan para la empresa este tipo de cambios? ¿Ya? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, no solo la visión de riesgos, sino que también de oportunidades, para finalmente que señale la empresa qué medidas está pensando adoptar o ha llevado a cabo para efectos de mitigar esos riesgos o maximizar las oportunidades que se visualizan. Ya, en cuanto a los cambios que se realizaron respecto a la versión que se puso en consulta,
Básicamente estamos incorporando una gradualidad, ¿ya? Lo que va a ser difícil de entender para algunos, pero que trata de ser bien simple, ¿ya? Me refiero porque a veces cuando uno tiene que cumplir la norma, la lee con, con lupa y trata de leer entre líneas, ¿ya? Pero tratamos de hacerlo simple. ¿Y qué es? Esta norma tiene disposiciones que entran en aplicación inmediatamente y hay disposiciones que entran en vigencia dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de empresa, ¿ya? Entonces, hay algunas empresas para las que esta nueva norma rige a partir del ejercicio del 2022 y por lo tanto para la memoria que tiene que reportar en marzo del 2023. El siguiente grupo va a entrar el 2023 y por lo tanto reportando en marzo del 2024. Y el último grupo entra en aplicación la norma del 2024 y por lo tanto reportando en la memoria del 2025. ¿Ya? Básicamente la diferencia es, los dos primeros grupos son las sociedades anónimas abiertas, que no tienen la calidad de especial, porque acuérdense que hay sociedades anónimas especiales que tienen sus acciones cotizadas en bolsa o que tienen sus acciones inscritas en el registro de valores, y por lo tanto son, además de sociedades anónimas especiales, también son sociedades anónimas abiertas. Por ejemplo, ese es el caso de los bancos, ¿ya? Los bancos en Chile son sociedades anónimas abiertas y son sociedades anónimas especiales, ¿ya? Entonces, en el caso de los bancos, se rigen por la tercera regla, que es la de sociedad anónima especial, y que les rige, por lo tanto, para el ejercicio del 2024 y que tiene que reportar en marzo del 25. Lo mismo pasa con las bolsas de valores, por ejemplo. Las bolsas de valores son sociedades anónimas especiales, pero algunas, como la Bolsa de Comercio, cotiza sus acciones y las tienes inscritas, y por lo tanto también tiene esa dualidad. Y algunas compañías de seguros también son sociedades anónimas especiales, pero hay algunas que tienen sus acciones inscritas en el registro, y por lo tanto que también tienen la condición de sociedad anónima abierta. Entonces, para las sociedades anónimas especiales, a pesar de que sean sociedades anónimas abiertas, les rige la transitoriedad y están incorporadas en el grupo 3 y por lo tanto a las que les entra en rigor el ejercicio del 2024. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las entidades informantes, ¿ya? Es decir, ¿a quiénes les rige primero? A las sociedades anónimas abiertas, que no tienen otra calidad, sino que solamente sociedad anónima abierta, que tienen activos totales por más de 20 millones de unidades de fomento, ¿ya? A esas empresas, sociedad anónima abierta, que tiene activos totales por más de 20 millones de UF, le va a regir para el ejercicio del 2022 y por lo tanto la memoria del 2023 va a tener que venir conforme al nuevo formato. Como la memoria del 2023 viene con el nuevo formato, ya no tiene que mandar la 385, porque la memoria en estricto rigor va a reemplazar el contenido de la 385, por lo tanto se entiende derogada para ese grupo el 2022 y por lo tanto ya no va a tener que reportarla el 2023, ¿ya? Para el segundo grupo, que son sociedades anónimas abiertas, que tienen entre, si mal no recuerdo, 1 millón de UF y 20 millones de UF de activos totales, ese grupo, que también son sociedades anónimas abiertas, va a tener que el 2023 regirse por la nueva normativa y por lo tanto el 2024 va a tener que mandar la nueva memoria y no va a tener que mandar la 385 porque en ese minuto se va a entender derogada para ella la 385. Y por último, el 2024 le rige a todos los demás, por lo tanto a las sociedades anónimas especiales, a las entidades informantes y a las sociedades anónimas abiertas que tengan menos de 1 millón de UF de activos totales. Y por lo tanto ya a partir de ese año 2024, entiéndase marzo del 2025, ya no va a tener que mandar la 385, pero va a tener que cumplir con el nuevo contenido de la memoria. ¿Ya? Lo que tratamos de hacer, además, fue compatibilizar la comparabilidad con la materialidad, ¿ya? Y por lo tanto se establecen ratios comunes, que son básicamente proveedores, trabajadores, inclusión o diversidad, como lo quieran ver, y eso lo van a tener que mandar todos y por lo tanto vamos a facilitar la comparabilidad en esas materias. Al mismo tiempo estamos tratando de equilibrar ambas, materialidad y comparabilidad, al precisar que deben acompañarse ratios por industria conforme al estándar SASB, que ahora se llama Value Reporting, ¿cierto? Y que después probablemente va a ser ISSB. ¿Ya? Y en ese sentido nos estamos quedando con la matriz de materialidad de SASB. ¿Ya? Para todos quienes ya habían avanzado bastante en GRI, puede que sea un poco más complejo porque la materialidad de GRI es un poco distinta. Son distintos los ratios, pero entendemos que es un esfuerzo que vale la pena hacer, entendiendo que SASB, Value Reporting, está más bien dirigido a inversionistas, y por lo tanto de esa manera
se estarían alineando los intereses para efectos de evitar que los mismos inversionistas le pidan a la empresa después que reporte conforme a otro estándar que no sea GRI. Entonces entendemos que en ese sentido vale la pena el esfuerzo de avanzar en este tipo de ratios por industria conforme a SASB y guiarnos por la matriz de materialidad SASB que está más bien pensada en el inversionista. ¿Ya? Sin prejuicio, como les digo, que uno entiende que desde la perspectiva de quienes han seguido GRI es una mirada más holística, pero que aquí como el foco es inversionista nos jugamos por ese estándar. ¿Ya? Pero en todo lo que no tiene que ver con la cuantificación, en todo lo que no es el ratio, tratamos de homologar los distintos estándares y reconocerlos en la parte cualitativa de la normativa y por lo tanto tratamos de tomar los aspectos que eran comunes de GRI, de IIRC, de TCFD y SASB y plasmarlos en la estructura de la nueva memoria anual para efectos de que no sea tan distinto de lo que está haciendo la empresa, pero entendiendo que ya por el tema de los ratios por industria sí va a ser un gran desafío. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, que es el último subbullet del último bullet que te aparece en la diapo, por ejemplo, hacemos expresa mención al índice de GRI para efectos de facilitar el acceso a los contenidos. ¿Ya? Entonces, y en ese sentido se trata de reconocer todos los estándares en el contenido de la memoria. Finalmente, se precisan y aclaran algunos textos que surgieron, o a partir de la lectura de ellos, que surgieron algunas inquietudes para quienes hicieron los comentarios, ¿ya? Precisándose en la norma que efectivamente los derechos humanos también son parte de la S o viceversa, como les digo ahí, nosotros somos neutros en esa discusión más bien política, ¿ya? Pero se precisa que los derechos humanos también son de la parte de las temáticas que se tienen que considerar. Se precisa también que cuando nosotros en la norma hablamos de comités del directorio, nos estamos hablando a distintos comités. Y que cuando hablamos del comité del artículo 50 bis, entonces estamos específicamente refiriéndonos a ese comité. ¿Ya? Entonces se reconoce que efectivamente pueden haber diversos comités y por lo tanto que se haga mención a qué es lo que tiene a cargo cada uno de ellos. ¿Ya? Y como les contaba, además se pide que la memoria anual cuente con un índice temático, no el típico índice de dónde está cada página, sino que permita facilitar la búsqueda, acceso a lectura de aquellas materias que conforme a los estándares que se siguen, están contenidas en el documento y por lo tanto en ese sentido hacemos expresamente alusión, por ejemplo, a este índice que recomienda GRI para efectos de justamente facilitar la lectura de los reportes de sostenibilidad. Y finalmente contarles que la memoria anual quedó básicamente, como les contaba, con el índice tipo GRI u otro equivalente. Debe después, a continuación, describir todo lo que tiene que ver con la parte más genérica de la empresa y que es su propósito, su misión, su visión, valores. ¿Ya? Hay quienes sostenían que, por ejemplo, uno debía hablar más bien de propósito que de misión o visión, pero como también vimos que a nivel internacional no hay una sola línea de pensamiento y por lo tanto que hay quienes sostienen que el propósito no es lo mismo que la misión y visión, decidimos mantener ambos, no porque estemos jugando por una posición, sino que justamente para efectos de que la misma empresa pueda poner su propósito si fuera distinto o el propósito, misión, visión y valores, si lo estimara pertinente. ¿Ya? Después una parte que es más bien descriptiva de la empresa, que es cuál es su historia y su estructura de propiedad, para después pasar de lleno a lo que es el gobierno corporativo de gestión de riesgo, que esto es lo que uno esperaría que fuera bastante fuerte en la memoria anual. Y luego lo que es la estrategia, los negocios, línea de negocio, cómo están, por ejemplo, preocupándose de todas las temáticas vinculadas a personas, en su calidad de trabajadores, por ejemplo. Su relación con proveedores, cuáles son las políticas de proveedores, y finalmente todo lo que tiene que ver con la detección y explicitación de grupos de interés. ¿Ya? Para finalmente pasar a lo que son los ratios por industria, que como les digo, en este caso nos la jugamos por SASB. ¿Ya? Eso, Marcela, creo que anduve justo en el tiempo asignado, así que espero que tengamos harto tiempo para poder aclarar inquietudes. Muchísimas gracias, Patricio. Creo que fue muy interesante escucharte, el poder un poco, primero, felicitar la historia y la trayectoria de la CMF en las materias, o sea, poder darle una perspectiva histórica a esto desde los inicios del 2012,
Y sí, compartiremos la PPT que por ahí estamos viendo a María José tras el cierre del evento. Se va a compartir a los que se inscribieron la información y el video también de la presentación. Así que, como decía, creo que súper aclaratorio eso. Y bueno, ahora viene la parte, ¿no es cierto?, de las preguntas y respuestas. Justamente parte de la idea de poder tenerte a ti era que nos contaras los detalles más relevantes, pero también dar este espacio de conversación. Así que vamos a estar acá junto a Alicia, pudiendo también navegar entre las preguntas y respuestas, el chat. Ya veo que hay una pregunta acá que se suma, y también les comentamos que está la posibilidad de que puedan solicitar levantar la mano y así poder ustedes también verbalmente expresar su pregunta. Pero ya tengo aquí una primera de Andrés, que señala, agradece la explicación y pregunta, ¿qué tan difícil y cuáles serán las dificultades que tendrá que cumplir la organización al aplicar esta nueva norma? Y desde esa perspectiva me sumaría tal vez, ¿por dónde habría que partir, Patricio? Si tú fueras una empresa regulada que tiene que cumplir el 2023, ¿por dónde se parte? ¿Qué tan difícil es esto? Yo diría que si bien para todos va a ser complejo, ya entendamos regulador, empresa, yo te diría que el primer grupo de empresas ya de alguna u otra manera está reportando estas temáticas, ¿ya? Y por lo tanto puede ser una adecuación menor que para otras empresas que no se han metido en el tema, ¿ya? Yo diría que lo primero es sentarse con quienes apoyan al directorio, es decir, el directorio, y quienes apoyan al directorio, sentarse a analizar en profundidad la normativa, ¿ya? Porque es un cambio de enfoque que es bien relevante. O sea, estamos dándole mayor foco a la parte cualitativa que a la cuantitativa, sin perjuicio que la cuantitativa pasa a ser importante también. Entonces, sentarse directorio y quienes asesoran al directorio en estas materias para ver, bueno, qué es lo que me están pidiendo, entender bien qué es lo que está pidiendo el regulador, entender bien qué es esto de los distintos estándares que se están agrupando y consolidando en uno solo, porque no es tan trivial homologar algunos aspectos que se relacionan con la materialidad, ¿ya? Porque puede que para algunos que estaban reportando conforme al reporte integrado, por ejemplo, van a tener un foco de materialidad desde el entorno hacia la empresa y por lo tanto cómo pegan la contabilidad, ¿ya? Mientras que para los que estaban reportando para GRI, conforme a GRI, son ambos, y quizás pueden ser más relevantes los del impacto de la empresa en el entorno, cómo está afectando a los grupos de interés, ¿ya? Entonces, no es tan trivial como decir, ah, ya, ok, cambio el contenido de la estructura, no, puede pasar por un cambio cultural que hay que internalizar y por lo tanto, explicitarlo en esas conversaciones que tengan entre directorio y los expertos que los asesoran en estas materias. Y por lo tanto, darle una mirada, entender bien esto que son los estándares, entender qué es lo que es la materialidad de esas SASB, porque efectivamente los ratios van a tener que reportarlos conforme a SASB, que no era lo mismo que conforme a GRI, ¿ya? Entonces yo diría lo primero es sentarse a conversar y entender qué me está pidiendo el regulador, que yo creo que eso es lo más importante. Lo segundo es detectar brechas de conocimiento, porque todos tenemos brechas de conocimiento, incluso los que más han avanzado en temáticas, porque como les digo, a veces pueden estar más enfocados en GRI y van a tener que informarse de qué es esto de SASB. ¿Cuál es la diferencia que tiene SASB respecto de GRI? Hay algunos que estaban, por ejemplo, profundizando en TCFD, y acá en realidad estamos yéndonos por SASB, que no es exactamente lo mismo que TCFD, ¿ya? Hay espacios en que se producen intersecciones, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, después ver las brechas de conocimiento, y las brechas de conocimiento no hay mejor manera de resolverlas que informándose, que estudiando y capacitándose, ¿cierto? Y en tercer lugar, te diría yo que es el desafío más fuerte, que yo creo es frente ya no a un problema de brecha de conocimiento, sino que una brecha de, si tú quieres, capacidades o de sistemas y procesos, que yo creo que esa va a ser la más difícil. Analizar una eventual reestructuración, reorganización o rediseño de procesos, porque la idea es que esto no sea un mero cumplimiento formal, la idea es que esto pase a formar parte de la estrategia de la empresa. Y por lo tanto es como estas unidades que hoy día están más bien de cara al inversionista, me refiero a las unidades de sostenibilidad o las unidades que apoyan al directorio en esta materia, están más bien hacia afuera de la empresa, es como las meto hacia adentro. Y por lo tanto, cómo permeo los KPI, por ejemplo, o cómo permeo los sistemas con la información que emana de estos expertos o de estas temáticas, ¿cierto?, ambientales, sociales y de derechos humanos. Entonces yo diría que serían esos tres focos: entender bien cómo, brecha de conocimiento, brecha de sistemas, procesos, estructura, ¿ya? Y con ello ya yo diría estarían al menos las más grandes que
creemos que igual es un desafío fuerte en condiciones de durante un año poder entregar un contenido más o menos razonable para lo que está viendo el regulador. Muchas gracias, Patricio. Súper claro tus 3 puntos. Y bueno, se van sumando más preguntas, tal vez una general que se asocia a esto. Marcela, ¿Sí? permíteme darle la palabra a Valentina Mir, que Perfecto. hace un buen Gracias. rato que está levantando la mano. No Así había que visto eso. Gracias, Alicia. Valentina, quedas en audio. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfectamente bien, Valentina. Hola a todos. Mira, tengo una pregunta bien simple. Lo que pasa es que obviamente esta norma es una hoja de ruta que nos indica a todos, ¿no es cierto?, hacia dónde tenemos que apuntar en los temas ESG. Pero obviamente las empresas vamos a tener distintos grados de madurez en unas temáticas y en otras cuando la norma no sea obligatoria. Entonces, en aquellos temas en los que yo no he podido abordar a cabalidad, tal como la norma lo exige y todo, porque es un camino gradual, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que en el fondo hacerme cargo de ese tema diciendo que no lo tengo o simplemente me lo salto, por poner un ejemplo para que se entienda mejor. Si es que yo no tuviera, por ejemplo, identificación de riesgo conforme al TCFD, describo mi gestión de riesgo y digo expresamente que no estoy adoptando las recomendaciones del TCFD todavía y que lo voy a hacer, obviamente, o no lo digo. No sé si se entiende un poco la pregunta. Gracias, Valentina. Sí, gracias, Valentina. Perdona, Marcela, es que no sabía si disparaba directamente o esperaba que... Sí. A ver, lo primero es que a veces no es tan trivial. Esta es una norma que regula el contenido mínimo, ¿ya? Y en ese sentido la empresa siempre puede poner más que lo que el regulador te está pidiendo que pongas, ¿ya? En segundo término, mi consejo es que después tomen una lupa y vean los textos, que a veces los reguladores somos medios pillos, en el sentido de que cada palabra que ponemos en la norma tiene un sentido, ¿ya? Entonces, creo que específicamente en todo caso, Valentina, a tu inquietud, precisamos en la primera parte, en la introducción de la normativa, tienes que irte a la norma de carácter general 461, no el informe normativo, porque el informe normativo es bastante más extenso. Si tú te vas al sitio web y buscas la norma 461, te vas a fijar que es un cuerpo normativo bastante más pequeñito y es una norma, en el sentido que es un enunciado normativo, ¿ya? Y te vas a fijar que, si mal no recuerdo, en la primera sección, tratamos de aclarar que en caso que no tenga determinada política, la obligación es de decir expresamente ese hecho, ¿ya? Es decir, no te estamos obligando a que adoptes una determinada política, sino que a que digas si la tienes o no la tienes y cómo la tienes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para aquellas materias en que el regulador te haya preguntado por una política, claro, efectivamente, si tú no la tienes, tienes que decir que no la tienes, estás en proceso, y por eso que reemplazamos la 385, porque la 385 era muy blanco-negro, o la tiene o no la tiene. Entonces tú puedes que estés en una transición. Entonces esta norma, como te permite describir, es una descripción circunstanciada, tú puedes decir, no la tengo hoy, la pretendo tener en 5 años más y estoy en esta etapa hoy día, ¿ya? Entonces esa es la flexibilidad que te entrega esta normativa, y lo que nos preocupa es que ustedes digan si la tienen o no, más que la deban tener, porque es una definición propia de la empresa, ¿ya? Lo que sí tienes que preocuparte es que efectivamente hay otras cosas que sí son obligatorias. Me refiero a que tiene que tener el índice, por ejemplo. Ya no es voluntario el índice. El índice que te está diciendo la norma tiene que tener ese índice, y por lo tanto no es que si... No, eso es obligatorio. La materia la tienes que abordar. Es decir, si está diciendo que tienes que, por ejemplo, entregar información respecto a la brecha salarial, esa no es que no tengo brecha salarial, no, te la está pidiendo el regulador, ¿ya? Entonces, en lo que tiene que ver con los ratios, por ejemplo, eso yo te diría que son obligatorios. Todo lo que tiene que ver con la descripción de política es una descripción de si la tienes, no la tienes y el estado en que está, ¿ya? Perfecto. Tenemos a otras personas también que han pedido la palabra y Sí, algunas preguntas así que, en el chat y en pregunta y respuesta, así que dale hay ánimo. la verdad que hay harta inquietud. Entonces vamos para efectos de orden, vamos a dar la palabra inicialmente y de ahí continuamos con las preguntas y respuestas. Continuamos contigo, Orieta Araya.
Orieta. No, disculpen, fue un error esa solicitud de levantar la mano. Ah, perfecto. Bueno, tenemos a Paulina Musalem, que también nos había pedido la palabra. Paulina, el audio es todo tuyo. Paulina Musalem, esperemos un segundo, si no continuamos con las preguntas escritas. Ya. Sigamos nomás, Marcela, para no perder continuidad. Perfecto. Había una pregunta acá que era bien concreta respecto a si es que mi empresa en el fondo califica para distintos niveles de reportabilidad, si bien entiendo de SASB, ¿cuál debiera yo abordar? Si debo abordar uno, todos, ¿cuáles son los que debo en el fondo reportar? ¿Los que apliquen a la industria o el prioritario? Entiendo que esa era la pregunta de Marcela, que vi que había otras más, así que tuve que hacerla de memoria. Sí, en estricto rigor, lo que nosotros estamos pensando es que es por línea de negocio, ¿ya? Y por lo tanto, una empresa que tiene distintas líneas de negocio tiene que reportar los ratios de las distintas líneas de negocio conforme a lo que pide SASB, ¿ya? Entonces, no es tu negocio principal. Si tienes distintas líneas de negocio, tienes que reportar para las distintas líneas de negocio, ¿ya? Ahora, obviamente hay un tema de materialidad, y por lo tanto, si es un negocio para el cual realmente no es material, claro, ahí efectivamente uno podría decir, pero tendría que quedar explícito ese hecho y esa explicación, digamos. Perfecto, gracias Patricio. Voy a ir ahora a las preguntas y respuestas, que también hay varias aquí, algunas más concretas que otras. Veo que Rafael pregunta, dice, ¿los títulos de valores serán objeto de clasificación en variables ESG? Señala que ya había hecho esta pregunta en otra actividad, pero que se ha avanzado, así que disculpa desde ya por la reiteración, pero hacemos la pregunta, Rafael. La verdad que yo creo que poco a poco van a ir incorporándose estas temáticas en los procesos de clasificación de riesgo, ¿ya? Hoy día, por lo pronto, no tenemos en carpeta una norma que modifique. Las clasificadoras de riesgo tienen que presentar una reglamentación interna que de alguna u otra manera explicita la metodología, ¿ya? Que ellas aplican para efectos de evaluar, o el proceso analítico que hacen para poner la clasificación de riesgo a los títulos de deuda, ¿ya? Hoy día no está en carpeta una modificación normativa, estamos conscientes. Parece que a Paulina se le quedó abierto el micrófono. Entonces, pero efectivamente hoy día no está en carpeta, pero entendemos que cada vez va a ser más evidente que las empresas las clasificadoras de riesgo van a tener que incorporar estas temáticas en sus procesos de clasificación de riesgo, ¿ya? Pero por lo pronto no. Ello no obsta, como les digo, que las clasificadoras de riesgo lo hagan por sí, porque de alguna manera van a contar con la información y por lo tanto van a poder incorporar estas variables en su proceso. Gracias, Patricio. Mira, se hacen aquí dos preguntas bien concretas que creo que nos van a ayudar a todos. Una tiene que ver un poco con lo que nosotros mismos teníamos como inquietud en el fondo. Bueno, en el corto plazo, ¿qué hacemos? Si hay dudas sobre la aplicación de la normativa, hay preguntas respecto a la información a recopilar, ¿hay una forma de canalizar las preguntas? Lo primero, acuérdense que todos los ciudadanos tenemos derecho a peticiones, todos los ciudadanos tenemos derecho a preguntarle al regulador todo lo que estimemos pertinente, y más aún si queremos cumplir las normas, ¿ya? En general, las consultas que nos llegan a la comisión tienen dos canales de entrada, ¿ya? Una es la consulta a través del sistema de atención ciudadana, porque como organismo tenemos lo que se llama SIAC, creo que le llaman, Sistema de Información y Atención Ciudadana, una cosa así, ¿ya? Y nos pueden hacer las consultas y generalmente tratamos de responderlas rápido. Pero mi recomendación en general depende del tenor de la inquietud. Si es una inquietud que realmente, después de haberla conversado, por ejemplo, con los abogados de la empresa, de haberle dado una vuelta, y dicen, ¿sabes que en realidad aquí hay un espacio razonable de interpretaciones diversas? Claro, ahí yo recomiendo hacer ingreso de una consulta formal, porque de esa manera
el regulador te responde mediante un oficio formal, y ese oficio después te queda para toda la vida, digamos, ¿ya? Porque de repente los funcionarios van cambiando, ¿ya? Entonces, si es una duda relevante de interpretación, consulta, lo voy a decir por escrito, pero en realidad ingresa una por presentación que solicita una aclaración o una interpretación, en cuyo caso va a salir un oficio o respuesta con una interpretación formal, ¿ya? Si no, el canal de atención a consulta ciudadana, que generalmente nos llegan y respondemos, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, en esta norma, usted tiene que tener claridad que hay una unidad que es la que tiene a cargo la fiscalización de la memoria anual, ¿ya? Yo creo que a varios de ustedes les ha tocado interactuar, a lo mejor directamente con el equipo que a lo mejor conocen a la directora hoy día, que es Lucía Canales, ¿ya? Nosotros tenemos dos grandes direcciones en el ámbito de conducta. La Dirección General de Regulación de Conducta, que es la que está bajo mi cargo, que es la que elabora normas, propuestas de reforma legal al Ejecutivo, ¿ya? La parte más bien de diseño. Y hay otra que se llama la Dirección General de Supervisión de Conducta, que está a cargo de Daniel García, ¿ya? Que es la Dirección General que en el ámbito de conducta supervisa a las entidades fiscalizadas. Esa Dirección General va a tener a cargo la fiscalización del contenido de la memoria. Dentro de esa Dirección General hay una dirección que se llama Dirección de Transparencia, ¿ya? Que está bajo la dirección de Lucía Canales, que lleva harto tiempo en la institución y varios de ustedes la deben conocer. Y su equipo es el que revisa el contenido de la memoria y está estructurado, no me acuerdo en este caso, pero deben ser unos 15 a 20 analistas que tienen grupos de empresas a cargo. Esos analistas o esos fiscalizadores generalmente están mirando la memoria y toman contacto con la empresa, ¿ya? Entonces, mi sugerencia sería que en este proceso de implementación de la norma, los primeros 3, 5 años, digamos, porque hace un proceso de prueba-error para todos, digamos, ya es tener más cercanía y ser más abiertos con el fiscalizador, en el sentido de tratar de ir llegando a un consenso de lo que es material, de lo que no es material. Por ejemplo, por ahí cuando preguntaban el tema de, oye, pero esta línea de negocio la tengo que reportar porque no es muy relevante, ¿ya? Ese tipo de cosas debieran conversarla con el fiscalizador, ¿ya? Y yo creo que varios de ustedes han tomado contacto con esos fiscalizadores, porque generalmente cuando la memoria no viene con todo el contenido, tienen dudas o sale un hecho esencial, va a tomar contacto telefónico probablemente ese fiscalizador con ustedes, ¿ya? Entonces, mi sugerencia sería tener un contacto más estrecho con ese fiscalizador para ir llegando más o menos a un criterio de materialidad, a un criterio de lo que debo reportar, la extensión, cómo queda claro, ¿ya? Entonces, sin prejuicio los canales formales, y que el fiscalizador obviamente es un funcionario de la comisión y por lo tanto también es una relación formal, pero más coloquial, digámoslo. Tener más contacto con ese fiscalizador que probablemente va a estar con muchas dudas, al igual que ustedes, y en la medida que ambos abren y conversan, pueden aclarar bastante más qué es lo que está esperando el regulador, qué es lo que no está entendiendo el regulador, o qué es lo que necesita el regulador para entender, ¿ya? Entonces sería mi sugerencia, ser canal formal en algunos casos, y en otros mayor contacto con el fiscalizador, sobre todo cuando los llame para entender de qué se trata esto. Súper claro, Patricio. Creo que ahí diste varios tips de cómo abordar esta etapa de preparación y tal vez asociado a eso mismo de dónde buscar orientaciones. Veo dos preguntas que tal vez se complementan, así que te las hago juntas. Una súper concreta sobre un posible formato o formulario tipo para reportar si existe, y alguien más pregunta si es que hay ejemplos de memorias de empresas en Chile que cumplan con estos requerimientos de SASB, como para poder tener, digamos, una idea de cómo hacer el ejercicio en la propia empresa. No he visto ninguna que ya esté cumpliendo SASB, ¿ya? Porque fue un estándar que, si mal no recuerdo, ya se oficializó, si bien partió el 2012, ¿ya? Se oficializó el 2018, si mal no recuerdo, ¿ya? Y por lo tanto es poco probable que las empresas estén cumpliendo SASB hoy en día como para tomar uno como referente, ¿ya? Habiendo dicho eso, yo te diría que si uno se mete a la página de SASB, baja las guías, los instructivos, los estándares, es bastante descriptiva y yo te diría que es bastante comprensible para quienes ya han estado insertos en estas materias, ¿ya? Creo que SASB también te provee de herramientas. Por ejemplo, nosotros en la normativa dejamos voluntario, porque obviamente es un costo, yo creo que va a ser relevante para la empresa, pero lo dejamos voluntario. SASB ya contempla taxonomía XBRL, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para quienes quieran reportar en un formato SASB con XBRL, lo van a poder hacer, porque SASB tiene la taxonomía y nosotros estamos dando la opción de que lo hagan. No es obligatorio, eso sí, ¿ya? Porque todavía estamos trabajando en el formato de envío, ¿ya? En el sentido de que
por lo pronto van a tener que mandar el PDF y un formulario, como lo hacen hoy día, ¿ya? Y el formulario va a ser solamente respecto de los ratios estándares, los ratios genéricos, los ratios normativos. Los ratios de SASB no van a tener formulario todavía, ¿ya? Entonces van a venir solo en el PDF, o en XBRL para quienes voluntariamente quieran incorporarlo en el XBRL conforme a la taxonomía SASB. ¿Ya? Pero estamos tratando de trabajar para efectos de ver si podemos generar una suerte de PDF accesible, que se le llama, pero es que es con tag que permitan identificar campos dentro del PDF para que uno lo pueda procesar automatizadamente y extraer la información. Y por lo tanto, si tú tienes tu mismo PDF bonito con tu memoria y lo tienes tagueado, sería una mala traducción, pero sería como marcado aquellos campos para que sean de fácil procesamiento. ¿Ya? Yo te diría que por lo pronto SASB ha sido bien receptivo de dudas y por lo tanto a lo mejor puede que el equipo de SASB esté dispuesto también a facilitar este proceso de aprendizaje por parte de la empresa y a lo mejor tienen que tomar contacto con ellos también. Perfecto, sí, por aquí también al principio se hacía la pregunta de si se recomendaría a las empresas recurrir a especialistas en las distintas materias involucradas en esta nueva memoria y también cuál es el rol o contribución de la auditoría interna respecto a esta nueva norma. No sé cómo ves, Patricio, eso. En toda herramienta estratégica, y así lo quiero ver, como les digo, ojalá que esto no se traduzca en un mero cumplimiento formal, porque es un costo tremendo que va a asumir la empresa, entonces yo preferiría que fuera una herramienta estratégica. ¿Ya? Debieran estar metidas todas las unidades, gestión de riesgo, auditoría interna, o compliance, como le quieran llamar, si es que no las tienen separadas, ¿cierto? Obviamente las unidades de sostenibilidad, que son las que van a nutrir este proceso, o van a apoyar al directorio en estas temáticas, esperaría yo. El directorio, ¿ya? Acuérdense que es la misma memoria anual y por lo tanto es una mirada integral, un reporte integral y por lo tanto también deben estar las unidades de finanzas. Entonces yo esperaría que estuvieran todos involucrados. Ya, ahora, yo lo que no quisiera, para ser bien franco, y hablando por mí en este caso, yo lo que no quisiera es que evitaran decir cosas por el riesgo legal que significa decirlas, ¿ya? O que de repente compliance te dijera, mira, es que no es claro, que entonces vámonos a lo menos, o que o los asesores jurídicos que tengan también las empresas, no, que no lo digamos así, digámoslo así. Ya, ojalá que se diga de la manera que el inversionista pueda entenderlo, que se diga lo que más se puede decir, ¿ya? Y en ese sentido que sean más dadivosos con la entrega de información, ¿ya? Que menos dadivosos. Pero yo creo que sí, las empresas auditorías tienen un rol importante, porque de alguna manera esta memoria va a ser de cumplimiento, es sujeta de revisión por parte del fiscalizador y eventualmente sanción si se entrega información maliciosamente falsa, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el greenwashing o el social washing o cualquier lavado de azul o verde, como quieran ver, ¿ya? También son objeto de delitos. Entonces, yo sugeriría que sí, que obviamente tengan un rol, pero ojalá que no sea para efectos de que digan menos las empresas que más. Preferiría que dijeran más las empresas que menos. Perfecto, Patricio. Tal vez asociado a esto un poco de la información, el para qué, ¿no es cierto? Aquí planteas, bueno, en el caso de que haya algún tipo de falsamientos, hay que tener cuidado con eso, pero se hace una pregunta sobre estándares tradicionales tipo DJ o CDP, se genera una suerte de evaluación del nivel de desempeño. Se pregunta si es que CMF emitirá algún tipo de evaluación respecto al nivel de adhesión al estándar. ¿Está eso como objetivo de la norma? Yo diría que por lo pronto no. Ya, así como bien franco, no, ni siquiera lo hemos conversado como internamente en las discusiones. Lo que nosotros esperaríamos es que los que hoy día proveen de información a los inversionistas, entiéndase Ruegosan, Vigio Eris, la misma Acción Empresa, si es que quisiera adoptar un rol, un rol en la materia, yo te diría que estamos esperando que los que hoy día son intermediarios de la información contribuyan en esa línea. Por ejemplo, Comunidad Mujer, me acuerdo que siempre hace ranking de las empresas en temas de inclusión de género, ¿ya? Entonces, a las 20 probablemente, yo esperaría que fueran otros los que generaran ese tipo de ranking, premiaciones, ya por lo pronto como comisión no lo estamos viendo, no nos preocupa tanto como les contaba, a qué estándar adhiere, lo que nos preocupa es que sea comparable, que adhiera a un estándar y por eso es que estamos trabajando en este esfuerzo.
Súper, muchas gracias, Patricio. Y también tomamos esa invitación a tener un rol más activo eventual. Mira, aquí nos hace una pregunta súper concreta, es como ya, ok, la primera aplicación es con datos de 2022 para el 2023, eso significa que en la próxima memoria del 2022 con datos del 2021 no aplican estas modificaciones. No es obligatorio que apliquen, ya aquel que lo quiera hacer, y lo dijimos no en la norma porque era medio raro decirlo en la norma, pero en el comunicado de prensa, si ustedes se fijan en los folletos que se difundieron con motivo de la emisión de la norma, se dijo, quien voluntariamente quiera hacerlo, bienvenido. O sea, es decir, si alguien no quiere esperar al 2024 y quiere partir antes, bienvenido. Ya, pero no es obligatorio efectivamente, porque entendemos que no es un cumplimiento formal, es un desafío mayor para la empresa y por lo tanto requiere un tiempo para poder cumplir. Ahora, pensamos que las de 20 millones de UF totales o más son empresas que pueden asumir el costo de reportar primero. ¿Ya? Ojalá que no nos equivoquemos porque es un desafío bastante grande. Justo, Patricio. Bueno, no sé, Alicia, si tú ves en el chat o si hay alguna otra pregunta que se me haya saltado. Germán Sáenz nos está preguntando, en línea con el criterio de materialidad, específicamente, Patricio, las 9 categorías de cargos, funciones que se indican para los indicadores de personas, ¿se pueden adaptar a la realidad de cada empresa o necesariamente se deben reportar tal cual indican las 9 categorías? Sí, mira, la verdad que tiene que ser tal cual las 9 categorías, porque la lógica de esas 9 categorías era que la empresa fuera comparable. ¿Ya? Lo que nos estaba pasando con la norma actual es que no eran comparables. Entonces, los que procesan información, los inversionistas de repente necesitan comparar. Y la única forma de comparar es con estándares de categoría, porque si tú le vas a llamar alta gerencia a algo que otro le llama gerencia intermedia, no se va a poder comparar la información. Entonces, lamentablemente, porque presumo que no está muy de acuerdo con las categorías de la norma, porque pareciera que en su opinión no son muy exigentes para la empresa, lamentablemente, sí, en ese caso tienen que ser las 9. ¿Ya? Y por ahí vi una pregunta también que yo prefiero aclararla, que es, mientras no manden la nueva memoria, tienen que seguir mandando la 385. ¿Ya? Cuando manda la nueva memoria, deja de mandar la 385. ¿Ya? Entonces, efectivamente, las que adhieren voluntariamente ya no tienen que mandar la 385, obviamente, porque van a ir incorporados en su memoria con esas prácticas. Pero entendamos que en la medida que cumpla voluntariamente la totalidad de la exigencia normativa, porque si no, tendré que mandar igual la 385. Perfecto. Oye, acá también Claudia Herrera nos está preguntando, yo creo que la última pregunta ya, porque son las 10 de la mañana ya, pero Patricio, es respecto a las unidades de medida requeridas en las materialidades de SASB. La CMF esperaría que nos alineemos directamente con ellos. Específicamente se refiere, la persona que, Claudia Herrera que pregunta, se refiere cuando SASB pide reportar áreas o terrenos en acres, unidades de medida. Pero en Chile se utiliza la unidad de medida hectáreas para reportar ese tipo de indicadores. Sí, internamente tuvimos esa discusión, porque efectivamente son medidas, si mal no recuerdo, más bien de la nomenclatura anglosajona, no me acuerdo, pero son generalmente otro tipo de unidades que no son las que empleamos en Chile. ¿Ya? La verdad que quisimos que fuera SASB completo porque al final te interesa el inversionista extranjero. En otras palabras, yo sé que para la empresa puede decir, oye, pero es que los chilenos no usamos, sí, pero es que no estamos pensando en los chilenos. O sea, si los grandes inversionistas chilenos son las compañías de seguro y la AFP, o sea, no hay otro gran inversionista en Chile. ¿Ya? Y por lo tanto somos un mercado súper pequeñito, súper poco profundo, súper poco líquido por lo mismo, porque esos grandes inversionistas son los únicos que compran a nivel local y ya están invirtiendo gran parte afuera. Entonces, si realmente queremos hacernos visible a nivel internacional, no tenemos que estar pensando en las compañías de seguro y la AFP locales, tenemos que estar pensando en el inversionista extranjero, en esos inversionistas que tienen no me acuerdo cuántos trillones de euros para invertir en empresas sostenibles. Entonces, tenemos que pensar en ese inversionista extranjero. Y por lo tanto, eso significa, tenemos que lamentablemente adoptar SASB, eso significa que vamos a tener que reportar conforme a SASB, y por ahí alguna nota va a haber que decir, mire, sabe que una acre corresponde a tantas, lamentablemente, pero como digo, estamos pensando en visibilizarnos a nivel internacional, que sea una información que le sirva al inversionista a nivel mundial, y por lo tanto que sea conforme al estándar que a nivel global él ve.
porque si no va a tomar la memoria norteamericana o va a tomar la memoria europea y va a decir, ya, pero ¿y esto cómo lo comparo con la memoria chilena? Perfecto, Patricio, y gracias Alicia también por colaborar, ayudar aquí en poder gestionar las preguntas. Creo que Estamos todas ok, ya se fueron cubrieron cubiertas, todas, sí. así que eso es súper positivo. Patricio, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Como Acción Empresas, para nosotros desde un inicio ha sido un proyecto normativo muy importante. Creemos que va a generar efectivamente un cambio y esperamos poder formar parte también del avance en el conocimiento, en las capacidades, y de esa forma que las empresas socias de acción puedan estar preparadas para este importante avance que se genera en el mercado y que esperamos tenga consecuencias más allá de las entidades reguladas, y que pueda generar en el fondo una mejora en la sostenibilidad del mundo empresarial en Chile. Así que bueno, veo que muchos agradecimientos, agradecerte a ti, Patricio, y bueno, seguiremos en contacto, porque eres un aliado estratégico con CMF de nuestro programa Negocios Transparentes y en general del trabajo de acción. Así que con eso les damos las gracias y terminamos el evento.